Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Coop Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes. Ahora sí que se formó. La gobernadora dice que discriminan contra Verónica Ferrajoli, que hay doble vara, una para el Ejecutivo y una para el Legislativo, funcionarios electos. No entendí nada, pero ahí está la grabación. Vamos a escucharla, vamos a tratar de analizar qué fue lo que quiso decir la gobernadora. Y tengo una entrevista con la amiga y colaboradora siempre de Bonita Radio, Brenda Reyes Tomasini, para hablar sobre lo que vio desde el punto de vista de la imagen, cómo se proyectó la gobernadora en una actividad paralela que tuvo a la vista de la Comisión Total, donde Verónica Ferrajoli trató de defenderse de las imputaciones y de los hechos que no radicó planillas durante 3 años. Lo que hizo la gobernadora, pero también lo que pasó en esa Comisión Total y cómo la amiga Brenda Reyes Tomasini, comunicadora, lee lo que está pasando y lo que esas imágenes dan públicamente cuando estamos en una controversia que parece que empieza y no termina. Vamos a hablar también de algo que le di seguimiento, lo trajimos aquí por primera vez en Bonita Radio y tiene desarrollo, que es lo que está pasando en la Escuela Libre de Música de Ramos Antonini, Ernesto Ramos Antonini, del municipio de San Juan, escuela del Departamento de Educación, con la intención del secretario del departamento, Eliezer Ramos Párez, de eliminar o cambiarle el turno a los especialistas musicales, maestros especializados en música versus los académicos, después de 18 años y con la arbitrariedad que promueve el gobierno de Jennifer González, sin hablar con los maestros, sin hablar con los estudiantes, sin hablar con la comunidad escolar. El departamento pretende hacer ese cambio. Vamos a hablar sobre eso y definitivamente más tarde hablar con la amiga Brenda Reyes Tomasini. Primero, hoy ustedes, gracias por estar. Recuerden que siempre pueden donar cuando estemos en vivo a través de este chat. Y quienes llegaron por ahí, está Florence Ramos, siempre desde Yauco, Ricardo Núñez, Tito Crespo, Aixa Escamilo, Ivonne Padua, Rita Guzmán, Beatriz Gutiérrez, Alex Molina, Sandra Infanzón, saludos Sandra, Efraín Borrero, José Miguel Morales, Wilma Fontán, Ed Méndez. ¿Estás lejos o no te has ido todavía, Wilma? Ed Méndez, Edwin Mártir, Ana Cecilia, Marsha Santiago, es nueva, no lo había visto, o me está jugando y no sé de dónde viene. Sandra Arroyo tiene quizás otro perfil. ¿Cómo que el audio? No me digan que el audio. Mi prerrogativa como gobernadora audio. de hacer la nominación. Pero ¿qué está pasando si yo lo tengo aquí? No me.
Nada. Se supone que estén escuchando entonces, súper para un bien. funcionario electo y Verifiquen una que no sean vara distinta ustedes, para los gente. funcionarios- para los Porque funcionarios de gobierno. yo aquí Es que está yo todo creo corriendo que correctamente. aquí, Me están dando los si es que hay algo decibeles personal y con la todo. licenciada Pueden ser Ferrayoli, su que vote. Yo internet, no tengo problema con verifíquenlo. eso. Pero yo Pablo no sé si Pimentel, lo- Javier Jiménez, yo no Diego creo está que de yo fondo, deba Carolyn retirar Miranda. una funcionaria Está porque bien fuerte lo que está simplemente a alguien no le pasando. gusta Carmen, el ¿qué nombre de la pasó, José licenciada? Torres? Se Lo oye que debe disonancia, ocurrir ahora señor. es que debe haber una votación No y el me pueblo diga. debe saber No puede quién ser. vota como cuál y que... La verdad que la gobernadora yo a no mí voy me a quiere retirar jugar una- cabeza, definitivamente. Mira, Miren a ver ahora. La realidad es que aquí una persona que Es estuvo increíble. más de 5 Otra vez, no me horas digan la batata. varias horas en la Ustedes son Cámara, terribles. que depende Se oye a de- Diego de fondo. Ya lo un estoy CPA. escuchando. Yo creo que Yo estoy escuchando a ¿cuántas Jenny horas más Pili. No queremos, sigue el audio. Eres escuchar? tú, Carmen Yo creo que Enid. son meridianamente Se oye el audio de la claros. gobernadora. Aquí, Escuchamos a la evidentemente, corrupta. No, yo creo que se no escucha debe muy buscar bien. excusas. Don Entonces, Chelo, tiene la nominada. déjenme saber. Diego Como- hablando. como Sí, tú también sigue. pasa con la, Ay, Dios mío, no la puede ser. Lo voy a secretaria tener que de quitar. Justicia, Janet Está bien, lo voy a quitar. Si quieren buscar excusas para colgarlo, háganlo con Increíble. los Miren, votos. esto pasa Pero no busquemos excusas cuando ya de yo que estoy si súper entregó lista planilla tarde o no la y no sé entregó. por qué se Yo pegó el creo que audio, cada pero cual ok, tiene derecho díganme hacia a ahora, emitir su voto. te Y yo estará respeto hackeando el voto llegó, de les queda los súper bien, senadores, vamos a como también vacilárnoslo. espero que Se respeten escucha la mi gobernadora, prerrogativa como díganme si ya gobernadora de no se hacer la escucha, por nominación de las personas favor, que entiendo que pueden porque hacer el se trabajo. supone que está eliminada, lo voy a ¿Cuál es la traer vara, cuando lo vaya a entonces, para usar. un funcionario electo y una vara Confírmenme distinta para los eso y no se funcionarios- olviden que estamos para los en todos los funcionarios de canales gobierno? Así con... que yo creo que no aquí, puede ser. si es que hay algo personal con la licenciada Qué garata Ferrayoli, que tiene esa voten. loca. Yo no tengo No problema puede con ser. eso, pero Gente, yo no lo está sé si lo eliminado tienen. totalmente. Pero Voy yo a no eliminar creo que otra yo parte deba para ver, pero está retirar eliminado. una funcionaria Así porque es que, por simplemente favor, a alguien no le gusta el nombre de está la licenciada. demente de fondo, Lo que se debe oye, ocurrir aún se ahora es que debe haber escucha. una votación Wow. y el pueblo debe saber quién vota como cuál. Sigue el y video que- de y que Jenny se Pili. sepa. Yo quiero que Yo ustedes voy a sepan que ese retirar video ya no está. Mira, ¿No está? yo no, Pero yo bueno, no- ustedes dicen la que todavía realidad es que sigue. aquí una persona No que sé estuvo qué más de decirles. 5 horas Quizás en el debo Senado, entonces salir y varias volver. horas en la Cámara, Pero que bueno, depende- vamos a ver ahora. Díganme ahora. Caramba, ¿nos tomó qué? Sigue, audio, todavía no la soporto, está pegada, se escucha. Ya mismo escuchamos hasta Jovín. Como una cotorra todavía. Está apagada, Evelyn Aquino. Miren, yo voy a salir y voy a volver. Al fin. Me dicen que sí. Voy a tener que editarlo. Porque fueron como 5 minutos. Realmente, gente, esto es como un déjà vu. Aquí algo está pasando porque yo insisto, y realmente no fueron 5 minutos, fueron 2 minutos más o menos. Ya no se escucha. Miren, tuve que quitar todos los audios, ahora estoy solamente yo. Increíble, pero está bien, ya mismo la vamos a poner porque yo sé que ustedes están locos por escucharla. Déjenme empezar con esta información que tiene que ver con algo que pasó esta mañana. Les hago el recuento porque hay una intención del Departamento de Educación de seguir con los mismos planes, de quitarle el tiempo de las mañanas a los musicales de la Escuela Libre de Música versus los académicos, para que 6 músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico puedan, a la vez que son músicos de la Orquesta Sinfónica y van a tener un buen salario, que se lo merecen, después de haber firmado un convenio colectivo nuevo. La directora de la Corporación de Artes Musicales, Melissa Santana, se fue a espaldas de los maestros de la escuela, a espaldas de la directora, incluso, a negociar directamente con el Departamento de Educación y Eliezer Ramos Párez, el secretario, para que esos maestros, en lugar de estar por las mañanas, se fueran por la tarde, para que estos otros pudieran, a la vez que son músicos de la Orquesta Sinfónica, pudieran dar clases por la tarde. Eso trastoca no solamente la organización escolar, sino lo que ya esos maestros que tienen segundos trabajos para poder vivir, porque el salario del magisterio sabemos dónde está, les prohíbe, o sea, los limita a tener esos segundos trabajos. Y lo más importante es que el secretario insiste, pero no da cara. Pero esta mañana, aunque ustedes no lo crean, yo lo creo porque realmente a mí me pasa todos los días. Yo llevo más de un mes, pidiéndole al oficial de prensa del secretario del Departamento de Educación una entrevista con el secretario sobre este y otros asuntos, y me la niega. Pero esta mañana el secretario se fue a
un programa de entretenimiento, nada más y nada menos que donde está, y voy a decir lo que pienso de por qué, donde está Mili Canjiano, hablar sobre este asunto de la Escuela Libre de Música. En esos programas de entretenimiento. Y los maestros lo escucharon. Y Mili Canjiano hasta se burló de las cosas que dijo el secretario. No por lo que dijo, sino de los maestros. Tergiversaron todo al nivel de que hablaron de que los maestros que no querían el cambio eran 6 benditos. Eso pasa porque no son periodistas con rigurosidad. Son personas que se dedican al chisme, pero sobre todo ella es una gran amiga del estratega de la gobernadora, Carlos Bermúdez. Y Mili lo sabe. Y cualquier duda que tenga sobre lo que yo estoy diciendo aquí, que me llame, que ya tiene mi teléfono y podemos hablar y que me diga por qué dijo las cosas que dijo mal informada, confrontando al secretario con algo que no solamente es injusto, que los maestros lo han traído en cartas al secretario, lo han visitado. Ayer creo que fueron al Senado, le entregaron cartas a legisladores, entre ellos al presidente de la Cámara, del Senado. Y en ese programa, el secretario del Departamento de Educación malinformó y los maestros le respondieron. ¿Y cómo le respondieron los maestros? Como ellos saben, estos son maestros de música, de fundamento, teoría musical, de diferentes instrumentos, y fueron allí al edificio del Departamento de Educación donde está el secretario, y con sus instrumentos y la denuncia hablada en protesta, trajeron estas cartulinas y allí desmintieron lo que dijo el secretario y lo que dijeron aquellos que estaban disque entrevistándolo. Porque es a donde único van, porque ahí es donde la estrategia de la fortaleza se dirige. No lo quieren llevar al periodismo que va a preguntar. Los llevan a esos programas de entretenimiento. Y me parece que lo que debe entender de una vez y por todas el secretario del Departamento de Educación, que tengo que decir que me asombra la actitud del secretario. Porque este no fue el secretario que yo conocí en la administración de Pedro Pierluisi. El secretario me contestaba, al igual que lo hacía Eligio Hernández en la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet. Pero el nuevo secretario en la administración que maripilizó el esfuerzo gubernamental va a los programas de entretenimiento a decir lo que no es. Y los maestros le metieron una candelita allí en el departamento. Yo voy a estar, como siempre, dándole seguimiento a esta información. Y a mí me parece que lo que debería estar haciendo el secretario es dándole cara al periodismo y hablar sobre esto. Hablar con los colegas que fueron allí esta mañana, porque entiendo que habían allí colegas esta mañana en la escuela cubriendo las protestas de los maestros frente a la escuela en la avenida Chardón en Atorrey. Hablar de una vez y por todas de por qué intervino con una unidad apropiada y un convenio colectivo como es el que tiene la Asociación de Maestros con los maestros. Porque Melissa Santana, de buenas a primeras, le dijo, mira, yo negocié esto, pero parte de la negociación es que ellos tienen que ensayar por la mañana, así que bájalos por la tarde. Son 6. Los maestros que se ven afectados son sobre 30. Y yo voy a dar un dato aquí que es importante también. Una de las cosas que hace el Partido Nuevo Progresista, sobre todo en el Departamento de Educación, es sacar las turbas republicanas que tiene, hacer la división de la división para seguir dividiendo y afectando los centros de trabajo como es el Departamento de Educación. Y parece que tienen un submarino allí. Y fue del Partido Nuevo Progresista, organizó a los maestros académicos para decir que ellos estaban a favor de que ellos se fueran por la mañana y cambiaran a los musicales por la tarde. Eso no es otra cosa que un submarino del Partido Nuevo Progresista, porque mire, de lejos lo veo. Y ese es el esfuerzo que hace el Partido Nuevo Progresista a nivel de todo el país. Porque cuando quieren salirse con la suya
Y el secretario se supone que no era tan politiquero, pero obviamente está en otro esfuerzo ahora mismo. Y en este país hacer eso es seguir metiendo la cizaña y dividiendo por la política partidista. A lo que nos ha llevado eso no es a nada bueno. Y el secretario lo sabe. Y el secretario sabe lo que Héctor Joaquín Sánchez le quiso hacer a él y que tuvo que incluso referirlo al Departamento de Justicia. Y el secretario sabe quién es Yanira Raíces y por eso se la sacó del lado en este momento en que Yanira Raíces le pidió un destaque y se lo dio más rápido que ligero. Aprobado. Así que yo creo que en esto, secretario, tiene que jugar bien honesto con los maestros. Dígale la verdad, me equivoqué. Yo no podía hacer ese cambio unilateralmente y mucho menos interferir con un convenio colectivo porque Melissa Santana, la amiga de la gobernadora que más tarde nombraron al Instituto de Cultura, a la vez que está en la Corporación de Artes Musicales, le dijo que le hiciera el favor. Y usted fue y llamó a la directora y le dijo, mira, ¿sabes que desde agosto ustedes van los académicos por la mañana y los musicales por la tarde? No, así no es, secretario. Y no me da la impresión de que estos maestros se van a quedar dados. Así es que si no quiere llegar al tribunal con esto, más vale que se siente y haga algo con esta intervención. Ya mismo vamos a llamar a la amiga Brenda Reyes Tomasini. Yo quiero dar algunos datos o elementos que se me quedaron esta mañana en el análisis y tienen que ver precisamente con Tomás Rivera Chats en la vista de ayer, una línea que no podemos olvidar que la dio y la trajo directamente cuando regañó a Roxana Aguilú, la presidenta de la Comisión de los Jurídicos. La senadora de nuevo cuño, como abogada de Verónica Ferraioli y Tomás Rivera Chats, obviamente fiscal en esa controversia, hizo desde que inició el interrogatorio unas manifestaciones de que estaba a favor del nombramiento de Verónica Ferraioli. Y cuando intervino Tomás Rivera Chats para regañarla porque había hablado, lo menos que dijo fue que había mucha gente allí que no estaba tan preparada como Verónica Ferraioli y ella, que eran abogadas. Tomás Rivera Chats le dijo que dejara las preguntas de encargo. Y eso es importante a la discusión porque nosotros estamos hablando de una senadora que igualmente hizo lo suyo en aquel momento en que era gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Se metió en Fortaleza y dijo que era la abogada de Ricardo Rosselló. Y finalmente lo tuvo que acompañar al aeropuerto porque el país lo sacó. Y ese tipo de pelea al interior del Partido Nuevo Progresista está surgiendo nuevamente. Surgió en la primaria con Pedro Pierluisi. Y yo creo que mucho de lo que está pasando aquí es esa pelea intestina entre un bando y otro. Me decía alguien esta mañana, se encontraron las dos mafias. Y obviamente el pueblo está en el medio. Porque lo que debería estar pasando es que este gobierno, desde el legislativo y el ejecutivo, estuvieran sentados en una misma mesa con la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto, a atender los problemas más apremiantes que tiene Puerto Rico hoy, con todos los retos que tiene incluida la administración Trump, que ya dejaron fuera del panorama los 365 millones de dólares que habían para energías renovables. Pero como ellos quieren gasificar, me imagino que no les importa. Así que yo creo que es importante que leamos cómo esta pelea entre unos y otros. Y antes que llamar a Brenda, tengo que decir que igual que la motorizada, igual que la persona que se atrevió ayer a ir a buscar a Verónica Ferraioli cuando llegó al salón Leopoldo Figueroa, escoltarla. Hay muchos otros que están esperando de qué manera van a atender las diferencias y los retos que está teniendo el legislativo con el ejecutivo, Tomás Rivera Chats y Jennifer González. Los vamos a ver, son muchos de un bando y de otro. Yo creo que donde se va a ver
definitivamente, y se va a poder notar en el momento más crítico en este asunto del nombramiento de Verónica Ferraioli. Vamos a llamar a Brenda. Yo quiero conversar con Brenda sobre algo que incluso Tito Crespo me puso un mensaje y tengo que buscar la imagen. Quizás déjenme buscar la imagen primero. Tito Crespo me lanzó una pregunta de que quería mi posición sobre cómo la gobernadora hizo un podcast con su esposo ayer. Vuelvo y repito, el día en que es más crítico, o el día que ha sido el día más crítico y retante de la gobernadora de Puerto Rico y de su administración, cuando esa comisión total sacó todo lo que sacó sobre Verónica Ferraioli. Yo les voy a dar mi opinión, pero quiero que sea a base de una conversación que quiero tener con Brenda sobre ese asunto. Lo que yo he dicho que es la maripilización del producto gubernamental de Puerto Rico y de la institución de la gobernación, en el caso de lo que está haciendo Jennifer González Colón con su esposo. En el mismo momento en que está ocurriendo por la noche lo de Verónica Ferraioli, la gobernadora hace un podcast para hablar de todo menos política. Es algo que utilizó como gancho también en su campaña, porque la maripilización de la gobernación empieza en la campaña. Es el entretenimiento. De hecho, hoy hay un anuncio o un video que saca Juan Dalmau precisamente estableciendo que mientras el país está donde está y lista unos temas en específico, incluido el de energía eléctrica, la gobernadora está entreteniendo con un podcast con su marido. Bastante vulgar, lo poco que escuché. Pero vamos a hablar con Brenda, que yo estoy segura que tendrá que decirnos mucho sobre eso, porque de eso es lo que se trata cuando yo intento definitivamente hacer análisis sobre lo que está ocurriendo a nivel de la gobernación, lo que está haciendo la gobernadora, lo que está haciendo su equipo de trabajo. Y la verdad es que insisten en el mismo esfuerzo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Brenda Reyes Tomasini. Está usted aquí en vivo y a todo color, como dirían allá en ese canal que es bien viejo. ¿Cómo estás, Brenda? Todo muy bien. Yo estoy en la campiña pirata hoy. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quería hablar contigo sobre las imágenes que viste ayer en esta comisión total, por un lado, pero también, después que terminemos ese tema, quisiera que habláramos sobre cómo la gobernadora utilizó, hay otro mensaje, pero no quiero hablar de ese otro mensaje todavía, un podcast para hablar de todo menos de política. Decía yo que lo poco que vi, bastante vulgar, para lo que a mi juicio es una manera de distraer la atención de lo que era y es crisis en su gobierno, que es la posible no confirmación de Verónica Ferraioli en el momento en que se daba ayer la comisión total para discutir ese nombramiento en el Senado. Te dejo a ti y que me digas qué te pareció. Pues mira, vengo siguiendo, ¿verdad?, el asunto de la nominada secretaria de Estado desde varias semanas, porque ella ha hecho unas apariciones un tanto desacertadas. Entiendo que la peor fue el día de la conferencia de prensa de lo de Luma, donde ella alega, el día del apagón, donde ella alega que lo que ella indicó fue que todas las agencias tenían planta y diésel y estábamos listos, ¿verdad?, para enfrentar el asunto. Sí, y hoy veo que ella ha dicho y admite que no estaba preparada. Mira, Carmen Enid, es improvisado. La figura de la secretaria de Estado nominada debe ser una persona no solamente con una rectitud ética y moral, sino tú esperarías a las alturas en las cuales a ella la han ubicado
Y esta persona que viene de haber sido asesora dentro del gobierno federal, cuando la gobernadora ejercía como comisionada residente y tenía un puesto que era un puesto federal. Tú esperarías que esta persona esté bien versada en el manejo mediático y no lo está. Te menciono algunas cosas que he observado. La portada digital del periódico El Nuevo Día. Aquí estoy, para que me pregunten. Está con un hombro al descubierto. Ojo, está distrayendo. Hace alrededor de un mes ella estuvo en una conferencia de prensa donde todos los que somos relacionistas, que yo tengo en mis redes, comentamos el fatal desacierto de la imagen de la gobernadora hablando y ella con un traje todo pegado, con un hombro al descubierto en un color muy llamativo, que es verde, donde ella parece querer opacar a la gobernadora. Ojo, la gobernadora y ella estaban vestidas del mismo color, pero resaltaba en la imagen visual, que fue la que corrió ante los medios de comunicación del país y las redes sociales, la imagen de Ferraioli, porque una secretaria de Estado no tiene que vestirse como Maripili. Esto no es la casa de los famosos. O sea, el gobierno de Puerto Rico no es la casa de los famosos. Esto requiere un rigor y una seriedad a nivel de Estado y a nivel de protocolo. Es la encargada de hacer valer y cumplir el protocolo del Estado Libre Asociado. Debe ser conocedora del protocolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Luego vino la conferencia de prensa desacertada y le dieron un lavadito de cara allá en el grupo Ferrer Rangel y está ella otra vez con el hombro como esa femme fatal, esa mujer sexy que honestamente pues es que se distancia del puesto que ella tiene. Y ahora la vemos enfundada de rojo hasta el cuello, muy sobria, traje tipo sastre de manga larga hasta el cuello, hasta las rodillas, que parecía una papeleta de hipódromo que ¿verdad? She's trying too hard. O sea, yo como relacionista lo veo que she's trying too hard. Entonces es una persona que no está preparada. Pero está tratando ¿qué? ¿Qué es lo que tú crees que está tratando de hacer? Ella está tratando de decir yo valgo. Yo puedo hacer una lectura bien fuerte sobre este tema, porque yo creo que la licenciada es una persona que tiene una educación magnífica a nivel académico. Estudió en Johns Hopkins y estudió el Derecho contra universidad. Ella está muy bien preparada. Pero yo creo que ella es una mujer que ha vivido a la sombra de su esposo. Sé que estoy siendo muy arriesgada en esta propuesta. Pero también tiene unos asuntos, Carmen Enid, que uno como relacionista, o sea, quien esté en Fortaleza, debió haber sentado a esta persona cuando le hicieron el acercamiento y decirle, dime qué esqueletos tienes en el closet. Y subsanar los esqueletos en el closet antes de llegar a la toma de posesión de la gobernadora y la nominación. Porque si no tienes el talante y no tienes el rigor ético para el puesto que quieres ocupar, que no es lo mismo que si fuera una asesora de la gobernadora, pues entonces simple y llanamente la persona tiene que decir, mira, yo quiero hacer este trabajo, pero yo no puedo. Entonces, yo veo que es una persona que teniendo unos recursos económicos, académicos y profesionales, no se ha preparado para el rigor del sedazo que debe pasar. Hombre, Tomás Rivera Chats es un político muy sagaz, es un político, o sea, sabemos que el hombre la iba a hacer pedazos. Tiene una María de Lourdes Santiago, tiene un Eliezer Molina, por ponerte 3 partidos distintos, 3 voces que ya le han dicho, no te vistas que no vas. Y una de ellas de él, una de esas voces de su propio equipo, Partido Nuevo Progresista. Del Partido Nuevo Progresista. Entonces, por eso te digo que ella está tratando muy duro, muy fuerte,
de imponerse, de vender algo. Creo que aquí hay algo de mal asesoramiento de parte del equipo de comunicaciones y de relaciones públicas. Sé que ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, ella está en el programa sí, del Pelotamonga. Sí. No, del colega Rafael Lenín López. Ok, está en primera pregunta. Primera pregunta. Yo voy a decir algo con relación a tu planteamiento sobre el poder adquisitivo que puede tener o no Verónica Ferraioli. Yo he aprendido hace mucho tiempo que eso no determina nada, pero nada es nada. Y hay muchos ejemplos en la historia de Puerto Rico, hay muchos ejemplos en el mundo de personas que pueden haber tenido los mejores estudios, pueden haber tenido la mayor capacidad, porque esta mujer es una mujer rica, de familia rica, pero no tienen sobre todo la sensibilidad y la empatía para estar en las posiciones que han ocupado públicamente. Eso más de un tiempo a esta parte ocurre en Puerto Rico, porque la historia de Puerto Rico de los últimos 30 años está lleno de mucha gente wannabe, de mucha gente que tenían cuna de oro, pero realmente no tenían ni la capacidad ideológica, ni el conocimiento necesariamente, y mucho menos la empatía y la sensibilidad. Y yo creo que eso a Verónica Ferraioli se le notó ayer. Sí, se le notó ayer. Yo te comento lo de la capacidad económica, ¿verdad? Y los estudios, porque tú pensarías que una persona que ha sido expuesta a este tipo de estudio pensaría que necesita asesorarse con un comunicador antes de enfrentarse ella va a un paredón de fusilamiento. Y el que no haya estado en una vista de confirmación, yo estuve en una colaborando con la nominada hace muchos años atrás en mi carrera. Eso es un paredón. Yo estaba con otra relacionista, yo estaba empezando mi carrera y yo fui a la vista de confirmación de la licenciada Zoela Boy y me pidieron como refuerzo. Y por eso, porque he estado allí en el hemiciclo, en el Salón Leopoldo Figueroa, sé que esto es un paredón y la persona tiene que ir blindada. Y me parece que ha sido muy naif. Con relación a lo que hablas de su postura y los 20 cuentos que ha hecho del contable, mira, yo creo que hay un elemento de la burbuja. Sabemos que al pasado gobernante y al anterior a ese, al destituido, se le asocia con esas burbujas porque eran personas que abrían la boca y metían la pata, ¿sabes? Es tan sencillo como eso. Mira, para la conferencia de prensa de Luma, ella se pudo haber preparado, porque en la peor situación, yo he preparado personas para conferencias de prensa en una situación de emergencia, de crisis y de un huracán. O sea, te estoy hablando de diferentes situaciones de emergencia. Dame 10 minutos y te preparo. Te van a preguntar esto, te van a preguntar esto, te van a preguntar lo otro. Y ella hizo una mala selección de palabras. ¿Qué te dice? Que la nominada no ha estado expuesta a este calor mediático, al bateo con el periodista Carmen Init, y esto ella tenía que haberlo trabajado. Si ella sabía desde enero o desde diciembre que la gobernadora le ha hecho el acercamiento, creo que 3 días después de las elecciones, pues esta persona se tenía que preparar. Pero persiste esta burbuja donde no hay empatía, donde no hay solidaridad, donde se desconoce cuál es la realidad del pueblo de Puerto Rico, porque en nuestros campos, en nuestros pueblos, en nuestras urbanizaciones, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en la montaña, la realidad es muy distinta. El mundo no es fortaleza. Mira, yo voy a decir algo con relación a esto que me parece que está implícito en lo que estás planteando. Realmente, estas son gente que la arrogancia de la clase no los deja mirar para abajo, ni los deja mirar para otro lado que no sea para arriba, con la barbilla arriba, porque piensan que se lo saben todo. Esa arrogancia es la arrogancia de Francisco Domenech. Es la arrogancia de una mujer que ha sido violentada por su marido, ha salido de esa violencia
y hoy se atreve a posar con él como si no pasara nada. O sea, esto es la victimización de una mujer que en efecto ha sido víctima de violencia. Pero ella no tiene ninguna empatía para reconocerlo, porque eso le pasa a las pobres, pero no le pasa a las mujeres ricas como yo. Mira, aunque haya llegado a la sala de investigaciones del Tribunal de San Juan con un ojo hinchado. O sea, Verónica Ferraioli se cree que el país borró eso, pero si lo menos que tenemos es la ficha técnica de cuando a él lo arrestaron y lo acusaron. Claro. Bueno, claro, por eso te dije que estaba haciendo una propuesta quizás un poco fuerte, y es decir, a viva voz, que ella sigue siendo una víctima de violencia doméstica, que vive opacada por el esposo. Mira, yo creo que cuando hablaron de ella para nominarla, cuando estaban sonando los nombres, yo recuerdo haber escrito en mis redes sociales, específicamente creo que fue en Twitter, algo sobre el tema, pero también estuve leyendo y alguien, no recuerdo quién, escribe sobre este tema y las contestaciones de las personas era: ellos tienen una familia muy bonita, tienen 2 niñas, eso ya pasó. Es barrer el sucio debajo de la alfombra y tapar el sucio y decir no, porque ellos proyectan la imagen de la familia feliz, que fue lo que hicieron ayer, lo que ella ha estado haciendo. Se quiere humanizar. El problema es que el político no puede vivir humanizándose, porque el político o la persona electa para un puesto tiene un rol. ¿Cuándo tú has visto a Claudia Sheinbaum hablando de su vida personal? Claudia Sheinbaum ha salido solamente una vez con quien es su esposo, y ha salido de la manera más digna y más elegante, que es saliendo del Palacio Nacional. Una sola vez en todo este tiempo, que parecería muchísimo, es corto desde octubre, noviembre, pero ha tenido una presidencia que ahí está como una de las personas más reconocidas hoy por la revista Economist, y tiene un 85% de aprobación en su país. Pero de lo que estamos hablando es que la vida privada, o la vida que deja de ser un tanto privada cuando se convierten en figuras públicas, la mantienen en un perfil bajo. Pero tenemos que salir de Verónica Ferraioli para irnos a atender lo que hizo ayer la gobernadora Jennifer González Colón, cuando tuvo ayer, el día en que se está celebrando esa vista de comisión total, que todo el mundo sabía que iba a ser tan dura como han sido otras y han salido airosos. No me parece que va a ser el caso de Verónica Ferraioli. La gobernadora tuvo, Brenda, durante su campaña un podcast en lo que yo he llamado la maripilización de la campaña de Jennifer González, que más tarde se convirtió en la maripilización de su gobierno como gobernadora. Lo que eso impacta la gobernación y la institución de la gobernación. Y ayer, mientras estaba ocurriendo eso me da con decirle hemiciclo, en la sala Leopoldo Figueroa, en el salón Leopoldo Figueroa, que estaban constituidos allí en pleno el Senado, fueron 25 de 28, la gobernadora hizo un podcast para hablar de todo menos de política, y yo confieso que solamente alcancé a escuchar minuto y medio, y de lo menos que hablaban era de la lengua y de lo enchulada que ella está de su esposo. Ay, Dios mío. Yo quiero tu análisis, tu comentario. Mira, como relacionista es un digno lo que hicieron. Un podcast no debe ser para eso. Un podcast debe ser para compartir información, para tener invitados que tengan una historia que contar. Pero mira, esto del storytelling se ha convertido en algo que es muy sobreutilizado. Volvemos al asunto de la imagen. La gobernadora es la primera mandataria. Si ella lo hizo como parte de su campaña, como una estrategia para conectar
con ciertos sectores a través de tener ciertos invitados. Fantástico. Eso era una estrategia. Y conocemos quién es su estratega. Pero lo que yo vi esta mañana, a mí mi prima me ha enviado esto esta mañana y yo he quedado en una pieza. Yo no me había tomado el café cuando yo he visto esa barbaridad. Yo me dio vergüenza ajena, me quedé en una pieza porque ella apuesta a la chulería. Mira, Carmen, eso está bien chévere, pero volvemos. Un candidato político se le juzga por su ejecución en el ámbito político del pueblo, no, o sea, de lo que hace, no es eso. Y entonces vemos esa imagen del reality show, porque yo entiendo que la gobernadora como que tiene una fijación con este asunto del reality show. Ella se proyecta de diferentes formas. Ella es muy camaleónica, déjame decirte. Yo lo he observado. Y ella es una persona muy camaleónica. Cuando tiene que ser fuerte y firme, se proyecta como una mujer fuerte y firme. Cuando tiene que ser la mamá leona, protectora con sus cachorros, ella lo hace. Entonces, veo que la gobernadora tiene unos grandes dotes dramáticos para ¿verdad?, transformarse. Pero la gobernadora ha olvidado que el pueblo que la eligió, le eligió por un mandato para que ella haga unas cosas. Y de lo primero que ella dijo que iba a hacer era que iba a eliminar el contrato de Luma. Entonces estamos viendo una gobernadora que está utilizando las estrategias de distracción, porque fíjate que el asunto de las pantaletas la otra vez fue lo mismo. Sí. Hacemos un big blunder, claro. Y entonces al otro día, en las primeras horas, fíjate que sigue un patrón, en las primeras horas, antes de que salga el otro, ¡pum!, tiran una bomba. Y es el librito clásico de la distracción. Vamos a distraerlo a ver si esto es lo que se convierte en la comidilla y cambia el tema, la opinión pública a favor nuestro, o la gente se olvida. El problema es que estamos teniendo unas audiencias un poco más educadas, unos públicos más educados, sobre todo, ¿verdad?, aquel que lee noticias, escucha noticias. Así que la gobernadora tiene que tener mucha cautela, porque una vez te lo compran, 2 veces empiezas a dudar, la tercera ya no te va a funcionar. Mira, yo voy a decir 2 cosas. Estoy poniendo en pantalla una foto de la gobernadora en ese podcast ayer con un papel. Y una de las líneas que yo escuché de ese programa era que ella decía que allí no había libreto. Bendito, entonces si no hay libreto, ¿cómo tiene un papel que estaba leyendo y refiriéndose a él? Pero es peor, sí. Es peor, Brenda, porque la gobernadora, mientras dice que no hay libreto, todo lo que se dijo ahí, incluso hablando de su vida íntima con su esposo, haciendo referencias sexistas y referencias a lo que ella puede tener de intimidad con su esposo, es tan de mal gusto que no tener un libreto quiere decir que eso es lo que tú tienes en la cabeza. Y tú eres la gobernadora de Puerto Rico. Y tú, tienes a la secretaria de Estado sentada tratando de decir que no es evasora contributiva. Y todas las evidencias establecen que es una evasora contributiva. Bueno, Carmen, yo me sentí que yo estaba con ellos en la cama. Yo sentí que era domingo, ellos estaban en la chulería en la cama, wow, y yo estaba allí metida con ellos. Mira, así me sentí. Te estoy diciendo de verdad como yo me sentí cuando yo esta mañana vi el clip que mi prima me envía. Y yo dije, ok, esto es un domingo en la cama, ellos dos. Mi pana, es que eso no va. Eso, por eso te dije que ella es muy camaleónica y es muy actriz. Y si te fijas, sí, ella llevaba el papel, pero porque ella tiene que seguir el libreto. Y como ella es buena, claro, y ella es buena actriz, pero parece que no se lo memoriza bien, pues se llevó los talking points que tenía que seguir en eso, y lo que ella entendía que era medular, enfatizar. Fíjate que al principio eran los nenes. Ay, los nenes para aquí, los nenes para allá. Entonces ya se acabó el libreto de los niños. Ahora estamos en el libreto de lo morboso, de las pantaletas, del sexo.
yo entendí el innuendo muy fuerte. O sea, un doble sentido que tú no esperas de una primera mandataria. Bueno, un doble sentido, vuelvo y digo, vulgar, de orilla, dirían en country. Lo único que voy a decir. Carmen, pero si fuese, por ejemplo, ella tiene un podcast fantástico, fue una estrategia, le funcionó a ella para conectar con unas audiencias, perfecto. Pues entonces la gobernadora debería estar utilizando ese podcast ahora mismo como una estrategia de comunicación para destacar tal vez los logros de cada uno de sus secretarios que ya han pasado por el sedazo de la nominación y que están en sus funciones para hablar de problemas medulares del país. Mira, ella como madre tiene mucho que aportar en la educación temprana de los niños. Ella puede ofrecer su perspectiva con diferentes profesionales. O sea, si vamos a hacer el uso de ese espacio, tengamos entonces unos mensajes relevantes con los cuales ella pueda conectar con el pueblo. Pero volvemos, es la estrategia. Estamos utilizando excelentes herramientas de comunicación para hacer propaganda y distracción. Bueno, amiga, agradecida de que hayas participado. Tenemos que repetirlo. Sé que estás en lo tuyo y tienes tus cosas, pero no nos olvides. Gracias por estar como siempre. No los olvido. Gracias a todos, bonitos y bonitas. Yo quisiera poder participar. Lo sé. Más. Tengo asuntos, ¿verdad?, que me lo impiden, pero hay que seguir, no hay de otra. Me llamas. Claro que sí. Bueno, gracias, Brenda. Escuchamos a Brenda con lo que yo quería realmente que comparar con ella, comparar notas, que nos dijera cómo lo vio. Ese asunto de la gobernadora, yo les confieso que a mí me parece que es lo más terrible que ha pasado en la política puertorriqueña que llega a ser gobernación. Es, vuelvo y repito, vulgar, un entretenimiento que realmente dice que Jennifer González no tiene proyecto para Puerto Rico, que su único proyecto es hacer exclusivamente lo que ella quiere hacer para que se sigan quedando con el país aquellos ley 60, que no hay desarrollo económico, que lo único que procura es lo que nunca le van a dar en Estados Unidos, que es la estadidad. Y en medio de sus 100 días anuncia que quiere ser gobernadora en el 2028. Que se prepare todo su equipo de trabajo, incluida Verónica Ferraioli, porque ella va a correr en el 2028. Así lo dijo y lo confirmó ayer la propia Verónica Ferraioli. Así las cosas, nos vamos. Mañana es el último día de la semana en que tenemos programa, un Noticias con Café a las 8 de la mañana. Gracias por estar. Recuerden, siempre pueden donar a través de este chat cuando estamos en vivo. Lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Cuando estamos en esas páginas con PayPal, tarjetas de crédito y definitivamente Bonitas Radio ATH Móvil y Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Gracias por estar. Buenas noches. Mañana sabremos lo que va a hacer Tomás Rivera Chats, porque con esto que dijo la gobernadora, y de hecho, yo no me puedo ir sin que ustedes vean ese video. Ahora tengo hasta miedo de pasarlo, pero no. Bueno, vamos a pasarlo mañana. Vamos a dejar que esto se relaje un poco y mañana vamos a usar ese video y vamos a ir sobre el análisis para sumar la semana con lo que ha pasado, porque yo estoy segura que mañana por la mañana algo dirá Tomás Rivera Chats con ese ataque de hoy, que hasta cierto punto le lanzó un reto a la gobernadora de que se tire, que está llanito, que lleven el nombramiento a votación y que el país sepa quién estuvo en contra de que Verónica Ferraioli, que no radicó planillas por 3 años, las enmendó el día del apagón, ella misma, que pidió prórroga y tampoco cumplió con la prórroga, pero que le devolvieron 26 o le van a devolver $26,000, pues no es una persona que cometió ningún delito y que está totalmente capacitada para ser la secretaria de Estado. Vamos a ver mañana con ese video, si no hay truco y no se meten en la red, para poder hacer el análisis con lo que diga Tomás Rivera Chats, porque les aseguro que algo va a decir. Nos vemos mañana. Que descansen y buen provecho. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro.
y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.